buenas noches. La noticia del día es, hoy hace 10 años, el 7 de febrero, a las 8:15 de la noche, estalla una bomba en las instalaciones del Club El Nogal. El saldo trágico de uno de los peores atentados de las FARC, 36 personas muertas y 200 heridas. Sí, señora María Lucía, por eso hoy originamos la señal de Noticias Caracol aquí, desde el Club El Nogal. Un homenaje a esas víctimas, a esas familias, esa llama que nunca se apaga. Es un homenaje a las almas de las personas que aquí murieron. Y hoy Noticias Caracol rinde ese homenaje. Nuestra misión la originaremos desde el Club El Nogal en norte de Bogotá. Pero hay más noticias, María Lucía, hasta ahora. Sí, otra de las noticias del día tiene que ver con la jornada del día sin carro. Una restricción que sacó de circulación 1.500.000 vehículos, comenzó a las 6:30 de la mañana y esa jornada terminará dentro de media hora, exactamente a las 7:30 de la noche. Precisamente vamos a esta hora con Juan Jacobo Castellanos en la autopista norte para ver cuál es el balance a media hora de que termine la jornada del día sin carro. Juan, lo escuchamos. Hola Jorge Alfredo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. El panorama según el distrito es bastante positivo. La gente salió y usó medios alternativos de transporte como la bicicleta, como los patines. También aprovecharon el día para caminar mientras que no llovió. Sin embargo, en horas de la tarde hubo quejas porque las ciclovías estaban prácticamente vacías y había mucho trancón, sobre todo en el norte de la capital colombiana. Y hace algunos minutos, sobre las 6 de la tarde, la gente se quejaba porque no había transporte público para llegar a casa. Entre 20 y 40 minutos estaba tomando la gente para poder tomar un bus, una buseta, un taxi, un Transmilenio y poder llegar a su casa. A esta hora, este es el panorama de uno de los puntos que recurrentemente es el más congestionado de Bogotá, la calle 100 con autopista. En algunos minutos volveremos desde el norte de Bogotá. Muy bien, Juan Jacobo, muchísimas gracias y más adelante estaremos con otros periodistas en diferentes puntos de Bogotá para ver cómo transcurrió esta jornada del día sin carro. Otra de las noticias tiene que ver con que las autoridades investigan en este momento la muerte de un uniformado que falleció en una estación de policía porque uno de sus compañeros le disparó. Aquí vemos la imagen, el uniformado fallecido fue identificado como Jorge Esteban Flores, quien hoy cumpliría 19 años. El auxiliar de la policía se encontraba con su compañero en el sótano de la estación, aunque aún no es claro por qué se produjo el disparo que le causó la muerte. El padre de la víctima pidió celeridad a la investigación para que se aclare todo lo que ocurrió. El uniformado que disparó es interrogado por estos hechos. Estas imágenes que ahora observamos nos llegan desde la represa de Betania, en el Huila, donde se registró una mortandad de peces. Las autoridades estiman que son 300 toneladas de peces muertos que ya están siendo recogidas para evitar una mayor contaminación. Expertos consideran que la mortandad se produjo por falta de oxígeno, originado por las altas temperaturas y el bajo nivel del agua en la represa de Betania. Y en otros días, a unos días que se cumpla el primer año de la muerte de 2 colombianos a manos de la policía en Aruba, la Cancillería de nuestro país sigue esperando respuestas sobre este crimen. En los últimos meses, la Cancillería le reclamó al gobierno de Aruba que no se hubiera dado a conocer de manera oficial el acto de los hechos, pues aseguran que las conclusiones presentadas fueron confusas y también imprecisas. El 22 de febrero del año 2012, autoridades de ese país dispararon más de 60 veces contra Benjamín Castro Aguirre y Alcides Francisco Peralta Pereira, supuestos sospechosos en ese entonces de tráfico de drogas. Cada día, mientras vivamos, los recordaremos. Reza la placa que está aquí junto a la llama eterna de tantas almas que murieron y tantas familias que siguen sufriendo por la partida de sus seres queridos en este terrible atentado en el Club El Nogal. Bienvenidos a esta edición especial de Noticias Caracol con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. Gracias por seguir con nosotros. Originamos esta señal de Noticias Caracol desde el Club El Nogal. Hoy, exactamente hace 10 años, fue la terrible bomba del Club El Nogal. Un atentado terrible de las FARC que todavía deja dolor en el corazón de muchos colombianos. 37 familias todavía lloran a estas víctimas que murieron en este horrendo atentado, Manu. Claro, Jorge Alfredo, fueron 200 personas heridas, 36 muertos. De esas 36 personas muertas eran 12 empleados del Club El Nogal,
12 socios del Club El Nogal y otras 12 invitados de los socios del Club El Nogal que fallecieron en ese terrible atentado, uno de los peores atentados terroristas de las FARC. A esta hora hay un concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional en homenaje a esas víctimas. Vamos a estar durante la emisión con informes especiales conmemorando estos 10 años del terrible atentado del Nogal, pero por ahora vamos con las noticias. La otra noticia es que hasta ahora termina el día sin carro en Bogotá, Malú. Sí, señor, salieron de circulación desde las 6:30 de la mañana 1.500.000 vehículos en medio, digamos, de contradicciones de la ciudadanía. Aplausos por un lado para proteger el medio ambiente, pero también muchas críticas por esa jornada del día sin carro. Vamos a estar entonces en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá para saber cómo culminó esa jornada del día sin carro. Información desde todos los ángulos. Vamos en primer término con Juan Jacobo Castellanos, que está en la autopista norte de Bogotá, para comenzar el balance. Acaba de terminar el día sin carro, Juan. Balance en el norte de la capital. Jorge, hace 4 minutos exactamente terminó el día sin carro en la capital colombiana y ustedes pueden ver el panorama de uno de los puntos más congestionados de manera recurrente en la capital del país. En la autopista prácticamente no hay carros y los vagones de Transmilenio en esta estación de la 98 pues prácticamente han descendido notablemente. No pasaba lo mismo hace una hora en la autopista norte y en la avenida Suba, en donde se veían estaciones totalmente congestionadas y atestadas de gente. Decían los ciudadanos que se estaban demorando entre 20 y 40 minutos para poder tomar transporte público que los llevara a sus casas. Simultáneamente veíamos en esta parte del norte de Bogotá vías absolutamente vacías, como la calle 100. No pasaba lo mismo en la carrera 15, en donde había ciclovía y en sus alrededores se presentaba congestión vehicular. Digamos que por ahora, según lo que dice el distrito, es una jornada positiva y un balance positivo el que se ha registrado en este día del no carro en el norte de la capital del país. Esta es la información que les tenemos desde este punto de la ciudad. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Muy bien, Juan Jacobo, muchísimas gracias y vamos entonces a otro punto de la ciudad. Juan Jacobo, en el norte vamos al occidente, que hay que decir que en ese punto se moviliza muchísima gente. Ahí está nuestra compañera Andrea Holguín para que nos cuente cómo transcurrió la jornada del día sin carro. Andrea. Muy buenas noches, pues específicamente aquí en el noroccidente de Bogotá hay un gran flujo de vehículos, sobre todo transporte público todavía. Se ve mucho vehículo, mucho taxi, mucho bus, gente caminando, todavía se ve gente en bicicleta. Y es que precisamente hay opiniones divididas sobre esta jornada en este sector de Bogotá. Mucha gente dice que se descongestionó el noroccidente, específicamente esta que es la calle 26, pero otros dicen que fue un completo caos, específicamente en Transmilenio y también para coger transporte público, sobre todo hacia el sur de la ciudad. En este momento todavía hay gente que está tomándose bus y que todavía no ha encontrado un taxi en este sector. Recordemos que fueron 13 horas del día sin carro. Desde el noroccidente de Bogotá, Andrea Holguín, Noticias Caracol. Gracias. Andrea Holguín desde el occidente de Bogotá, en otra zona de la capital, en el sur de la capital, está exactamente Jenny Navarro, porque algunas empresas dieron permiso a sus empleados para salir antes y evitar las congestiones de pico y placa. ¿Se sintió el día sin carro en el sur de Bogotá, Jenny? Estamos precisamente en la autopista sur con la calle 65G en el barrio Bosa y en este punto lo que vemos es movilidad, es coherente entonces este tráfico que estamos viendo con lo que le ha expresado la Secretaría del Ramo. Hoy, en el día sin carro, se incrementó precisamente la velocidad promedio del transporte público en Bogotá, pero del otro lado, que es el sentido contrario, que es la entrada a Bogotá, de los que se dirigen desde el sur a norte, se encuentra un poquito, digamos, trancado, va más lento el tráfico. Con estas imágenes los dejamos desde la autopista sur en ambos sentidos. Muy bien, Jenny, muchísimas gracias. Y hay que decir también que las opiniones están divididas en esta jornada del día sin carro. Unos la aplauden porque dicen que baja el nivel de contaminación, pero otros también la critican porque dicen que la jornada del no carro es un absoluto caos en cualquier punto de Bogotá. Vamos rápidamente con nuestro compañero Yarid Muñoz, que ya tiene un balance del gobierno distrital. Yarid, adelante.
Muy buenas noches. En efecto, hace pocos segundos la Administración Distrital entregó que es el reporte final. Con una noticia para destacar, la Administración Distrital dice no hubo un solo muerto por accidentes de tránsito en Bogotá. En total, 60% menos de choques en toda la ciudad. 407.000 personas usaron bicicleta o métodos alternativos de transporte y en general todos los índices de contaminación se redujeron, entre ellos los niveles de ruido. La secretaria de Ambiente ha dicho que especialmente en las vías principales se mantuvo un poco por el transporte público, pero que en las vías secundarias, en los barrios, los niveles de ruido se redujeron de manera muy importante. Este sistema que se implementó hoy por primera vez de usar las ciclovías en Bogotá, según la secretaria de Movilidad, se seguirá usando. Este es el reporte desde la Alcaldía Mayor de Bogotá. Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Hace 10 años, aquí en el Club El Nogal, sucedió el atentado. Y usted, María Lucía, hace 10 años estaba presentando el noticiero de las 7 de la noche. Ya lo estaba terminando cuando sucedieron los hechos. Les voy a contar una infidencia. A las 8 en punto, 16 minutos, estábamos despidiendo el noticiero. En el momento en que estábamos ya en la grúa despidiendo la emisión de noticias, inmediatamente nos anuncian por el intercom, que es lo que tenemos los presentadores conectados con el director de noticias y el productor, y nos anuncian algo grave está pasando en el norte de Bogotá. Se sintió una explosión muy fuerte al norte de Bogotá. Así registró Noticias Caracol cómo fue el atentado de hace 10 años en las instalaciones del Club El Nogal. Y mucha atención, acaba de registrarse una fuerte explosión al norte de Bogotá, exactamente en el Club El Nogal. En ese lugar se encuentra nuestra compañera Gloria Tisnés. Gloria, muy buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches, en este momento nos encontramos en la carrera séptima con calle 79 en el norte de la ciudad. Una explosión se registró hace muy pocos minutos. En estudio con María Lucía Fernández apoyaron la transmisión Luis Carlos Vélez y Juan Roberto Vargas. Luis Carlos, ¿qué es exactamente el Club El Nogal al norte de Bogotá y qué hay adentro? Bueno, el club más o menos tiene unos 8 o 9 pisos. En la última parte del club tienen una piscina. En el sitio, quienes vivieron la explosión nos hablaron así. Una muy gran explosión, no sé, muy grande. Creo que fue, no sé, en el parqueadero. La transmisión se extendió hasta la medianoche del 7 de febrero. Ya tenemos las imágenes en directo de lo que está ocurriendo en el Club El Nogal. Esta es la zona exactamente de los parqueaderos. Todo era caos el 7 de febrero de 2003, pasadas las 8 de la noche. Hugo, en el momento de la explosión yo me encontraba a 3 cuadras de este sitio. La onda explosiva fue muy fuerte, como comentábamos hace unos instantes. Podemos apreciar que el incendio, la explosión al parecer se registró en el segundo piso, que es donde operan los parqueaderos. Siguen entrando integrantes del cuerpo de bomberos al Nogal para tratar de controlar las llamas. Los bomberos van a tratar de llegar hasta ese punto en donde se presenta una nueva conflagración. Así registramos la explosión en el Club El Nogal en nuestra emisión de las 10:30 de la noche. Tragedia en Club El Nogal de Bogotá. Explosión deja 9 personas muertas y más de 100 heridas. Al día siguiente, Noticias Caracol emitió durante todo el día boletines de seguimiento. Aumenta a 32 número de muertos por atentado en el Nogal. Juan Carlos Mateus, detalles de la jornada del presidente en el Palacio de Nariño. Buenas noches. Le cuento que estaba programada una alocución para las 8 de la noche por parte del presidente. Los periodistas cubrieron la noticia desde todos los ángulos. Las autoridades confirmarían horas después de la explosión en el Club El Nogal que se había tratado de un atentado con un carro bomba. 36 personas murieron en el atentado del Club El Nogal hace 10 años. Hoy estamos recordando a las familias de esas víctimas y a las familias de más de unos 200 personas que quedaron heridas en este terrible atentado perpetrado por la FARC. Sí, señor, y son muchas las historias que hay que contar. Una madre le contó a nuestra compañera Dora Glodman lo que fue vivir entre la muerte y la vida, cómo ella pierde a un hijo en el atentado al Club El Nogal, pero cómo después ve nacer a otro hijo. Esta es la historia. Marta Luz Morocho Ujueta está de acuerdo con quienes dicen que los hijos son prestados. Alejandro fue un préstamo que tuvo a su lado 20 años hasta que la bomba en el Club El Nogal se lo arrebató. ¿Para qué no lo dieron? ¿Para qué no lo prestaron? Él nos enseñó a vivir con entusiasmo, con alegría, con
compasión. Alejandro y su hermano Juan Carlos estaban juntos en el club la noche del 7 de febrero del 2003, cuando se produjo el atentado. Y estuvimos yendo por hospitales y todos hasta las 4:30 de la mañana. A las 11:30 de la noche dijeron al club que ya no se puede entrar y que ya no había nada más. No fue sino al otro día que encontró en un hospital a Juan Carlos con una lesión cerebral. Cuando salimos de verlo a él, nos avisaron que Alejandro estaba en la lista de fallecidos. Perdió un hijo y el otro volvió a ser como un bebé. Yo considero que las cosas no tienen un porqué, tienen un para qué. Juan Carlos aprendió de nuevo a hablar y a caminar. Todos los días se pregunta, ¿para qué? Que debemos mejorar desde nuestra perspectiva, desde nuestra posición, desde la que Dios nos dio a cada uno. ¿Cómo? Entregándonos por el otro. Que definitivamente lo único que tenemos que ser es buenos hijos de Dios. 10 años más tarde en esta casa se siente la ausencia de Alejandro, pero la acompaña una pregunta. ¿Para qué? Dora Glotman, Noticias Caracol. Son muchas las historias que hay después del atentado a estas instalaciones del Club El Nogal hace 10 años. En otros hechos, en manos de la Fiscalía quedó la investigación por la muerte de un uniformado en una estación de policía al sur de Bogotá. Al parecer, uno de sus compañeros le disparó. Esto está ya en investigación y el uniformado que falleció, según sus padres, estaría hoy cumpliendo 19 años. El patrullero Jorge Esteban Flores Carvajal perdió la vida de un disparo propinado por uno de sus compañeros en la estación de policía Rafael Uribe Uribe, en el sur de Bogotá. El padre del uniformado muerto, Eliezer Flores, dijo que la información que tiene sobre la muerte de su hijo es muy confusa. Que nos digan bien qué fue lo que pasó, porque las versiones que nos dicen no nos concuerdan. Don Eliezer recordó la última vez que habló con su hijo. Fue ayer a las 5 de la tarde que se despidió de mí, papá. Voy a acostarme a descansar, que estoy cansado, entonces para seguir turno ahora. Ya listo, mi hijo. Por ahí, eso de las 9 o 9:30 de la noche, que nos dijeron una lamentable noticia, que había tenido un accidente, que el compañero, manipulando el fusil, se le había disparado el arma, causándole la muerte. La policía explicó que la Fiscalía asumió la investigación. Para esclarecer los hechos, para esclarecer los móviles. El patrullero que disparó el arma permanece privado de la libertad. En medio de la polémica por el vertimiento de carbón en el mar de Santa Marta y de Ciénaga por parte de la multinacional Drummond, hoy se conoció un informe de la Contraloría General que pone en entredicho lo que está pasando en los 4 puertos de donde sale y se exporta este mineral. Pues Diego Fajardo, de Noticias Caracol, tiene en sus manos ese documento, tiene detalles sobre ese documento y le preguntamos a Diego qué es lo último sobre esto, Diego. Buenas noches, Jorge Alfredo. Se trata de este documento de 31 hojas en el cual la Contraloría General hace duros cuestionamientos a la forma como se transporta y se embarca el carbón por los 4 puertos que hay en Santa Marta y en Ciénaga. Sobre este tema también hubo hoy pronunciamiento del ministro de Minas y un comunicado de la multinacional Drummond. Este es el informe. El informe de la Contraloría deja al descubierto que el transporte y embarque de carbón por los 4 puertos ubicados en Santa Marta y Ciénaga no es seguro y evidencia graves fallas que atentan contra el medio ambiente. Veamos, bandas transportadoras. Según la Contraloría, la banda transportadora en Puerto Prodeco y Puerto Vale se encuentra descubierta en su mayoría, por lo cual hay gran pérdida de material particulado. Teniendo en cuenta las altas temperaturas y la fuerza de los vientos de la zona, el potencial de pérdida es muy alto. Cargue de barcazas. Según la Contraloría, las pilas de cargue superan el límite o el borde de las barcazas. Durante este procedimiento se observan pérdidas de material sobre las barcazas que caen directamente al mar. Calidad del aire. Los investigadores descubrieron que la red de monitoreo, control y vigilancia de calidad de aire no opera correctamente y sus datos son erróneos. En Puerto Drummond se encontró que la estación se encuentra inmersa en una matriz de bosque y cultivos de mango. Pero no solo eso. Se evidenció que algunas estaciones de calidad de aire son manipulables por operarios de los puertos. Entre tanto, el ministro de Minas, Federico Rengifo, reveló que el actual sistema de embarque de la Drummond a través de barcazas cambiará próximamente. La empresa tiene que terminar de hacer los esfuerzos para que el cargue directo se pueda hacer directamente, como lo dice la ley, a partir de enero del 2014. Por su parte,
A través de un comunicado, la Drummond se pronunció sobre la sanción temporal que le impide el cargue de carbón a través de barcazas. Realizará una revisión cuidadosa y actualizará su plan de contingencia para someterlo a aprobación de la autoridad ambiental y posterior socialización, según lo ordena la resolución. La Drummond es la segunda mayor productora de carbón de exportación del país, después de Carbones del Cerrejón. Hay que recordar que recientemente el ministro de Medio Ambiente, Juan Gabriel Uribe, dijo que de comprobarse los daños ambientales en la zona, la Drummond podría ser multada hasta con 2.900 millones de pesos. María Lucía, Jorge Alfredo. Diego, muchísimas gracias. Y hay que decir que por otro lado, el sindicato del Cerrejón entró hoy en huelga a partir de las 3 de la tarde. Las directivas calificaron este hecho como desconcertante, pues se verán afectados más de 10.000 trabajadores. Todas las actividades productivas y administrativas del Cerrejón cesan a partir de esta fecha, lo cual implica que todos los trabajadores del Cerrejón, por la ausencia de una prestación de un servicio, dejamos de recibir un ingreso. La explosión del carrobomba aquí en el Club El Nogal afectó tanto a socios como a empleados, es decir, la familia del Nogal se vio afectada. Los damnificados fueron los socios, pero también la gente que atiende a esos socios. Mire, les voy a contar también una incidencia de lo que nos acaban de contar. En el momento en que ocurre la bomba, los trabajadores del Club El Nogal les siguen pagando su salario, pero algunos consiguen trabajo en hoteles cercanos al Nogal. Ellos van a trabajar a otros restaurantes y hoteles con el uniforme del Nogal. Cuando salen a atender las mesas, durante los años, durante los meses que duró la reconstrucción del Nogal, la gente inmediatamente los identificaba, se paraban y aplaudían a los empleados del Nogal, que en esa época tuvieron que laborar en otros lugares diferentes al Club El Nogal. Fueron 12 los trabajadores que murieron en la explosión del Club El Nogal hace 10 años. La noche que estalló la bomba en el Nogal no hubo diferencias entre socios y empleados. Manuel Alfonso Pinilla recuerda cómo él y sus compañeros vivieron los momentos más angustiosos de sus vidas con cientos de socios. En esa parte entramos a ser un solo equipo, un solo grupo, todos somos humanos, estamos sufriendo un incidente, todos al mismo nivel. Pinilla trabajaba esa noche en la taberna, uno de los puntos más afectados por la explosión. Sufrió lesiones físicas en una mano, pero sus heridas fueron más del alma. Los aniversarios siempre son cosas que me deprimen, me trasladan siempre al lugar de los hechos y los acontecimientos que pasaron, la nostalgia por la gente que se perdió. Y es que de las 36 víctimas mortales del atentado terrorista, 12 eran empleados del lugar. Tuvimos compañero metre, tuvimos barman, tuvimos auxiliar de bar, auxiliar de cocina, auxiliar de steward, auxiliar de ropero, de seguridad también tuvimos. O sea, de cada área de nosotros se llevó uno, como si hubieran necesitado de cada uno de nosotros. Pinilla cuenta que el club los ayudó mientras reconstruían el edificio, les pagó sus salarios y los ubicó en restaurantes del área, donde trabajaron con el uniforme del Nogal. Pues he sentido muy orgulloso poder llevar el uniforme del club como tal, porque en sitios en todas partes donde hemos ido nos han reconocido como líderes a nivel nacional. Este año cumplirá 16 años vistiendo el uniforme del Nogal, que se ha convertido para él y sus compañeros en un símbolo de perseverancia por encima de la violencia en Colombia. Noticias Caracol habló con Fernando Arellán, el hombre condenado por el atentado en el Club El Nogal. Sí, señor, habló con nuestro periodista Pablo Guevara y dijo que prefería pagar la condena de 40 años antes que reconocer que tuvo responsabilidad en los hechos. Mientras permanece en la cárcel de Cómbita en Boyacá, Fernando Arellán, condenado a 38 años de prisión por el atentado al Nogal, cree que su hermano Osvaldo Arellán y su sobrino John Freddy Arellán, señalados de ingresar el vehículo con los explosivos a la edificación, pudieron haber sido engañados. Ambos murieron en el hecho. Yo sigo pensando que ellos son inocentes. Indudablemente no creo que ellos hayan sido suicidas, porque es que ellos entran 10 minutos antes del atentado. Pero admite que cometió un error cuando le regaló a su hermano y a su sobrino un vehículo convertido en chiva, en el que posteriormente se habrían transportado los explosivos para el ataque. Y ellos del carrito ese que era taxi lo transformaron en un camioncito, luego lo transformaron en la chiva. Por esa confianza y por esa honestidad que nos caracteriza, nunca les hice papeles. De pronto esa fue
mi peor falla. Sostiene que si sus familiares, incluido otro de sus hermanos identificado como Hermín Sula Arellán, capturado en 2011 por las autoridades, tuvieron relación con el hecho, él debería estar en libertad. Dado hipotético que ellos hubieran sido de la FARC, no tengo yo por qué pagar los actos de ellos. Por eso dice que nunca aceptará su culpa en el atentado. Preferí los 40 años y llevarlos con mucha dignidad, con mucha altura, porque así me digan que me voy en libertad mañana, no acepto. Por el ataque contra el Club El Nogal fueron condenados también Hernán Velázquez, alias El Paisa, jefe de la columna Teófilo Forero, que según la justicia perpetró el ataque, y la cúpula de las FARC, encabezada por alias Timochenko y alias Iván Márquez. Ya hablamos de los socios, hablamos de los empleados, ahora hablamos del caso doloroso de los niños. 6 niños que disfrutaban con su familia exactamente hace 10 años aquí fueron víctimas de este horroroso hecho, el atentado al Nogal. Jorge Alfredo, y un padre de familia reconstruyó minuto a minuto ese momento tan infeliz en su vida. Horror, horror, horror. Es un día de no querer recordarse. Carlos Carrillo estaba con sus hijos de 9 y 13 años en el club cuando estalló la bomba. Yo me vi los pies, no creí que tuviera pies, no sentí los pies. Pero al menor de sus 4 hijos, al consentido, no lo volvió a ver. Yo pienso que en ese instante Juan Sebastián en su angustia, en su miedo, en su horror, cogió para algún lado y encontró que había una puerta ahí que medianamente debía haber visto y se metió al cuarto de tacos. Y ahí murió asfixiado. Juan Sebastián fue uno de los 6 niños que murió ese 7 de febrero del año 2003. El día de su entierro, su padre aún estaba hospitalizado por una fractura de fémur y no pudo asistir. Y no tuve la oportunidad de despedir a Juancho. El último recuerdo que tengo de Juan Sebastián es estático. Estoy aburrido y nos fuimos al pote y me ganó al pote. Hoy lucha porque se le permita exhumar su cuerpo y cremarlo. La fiscalía ya precluyó, ya se sabe quiénes fueron los culpables. Ya es un tema que, comillas, está cerrado. Pero el juzgado octavo civil especializado, por alguna razón que no entiendo, no me lo ha permitido. Y voy a seguir, y voy a instaurar una tutela, porque es un derecho que tengo. Vive con dolor, pero no con rencor hacia los responsables del crimen. Nunca los culpé. Es gente sin horizontes, equivocada, con sus temas equivocados en la vida, torcidos. Le pedí a mi Dios y que los perdonara. Dora Glotman, Noticias Caracol. En esta casa donde le estamos haciendo hoy homenaje a esas víctimas por el atentado del Club El Nogal, los estamos recordando, pues también da la oportunidad para hablar de cosas positivas, de emprendedores, de gente buena y talentosa que por supuesto tiene Colombia. Y esa es la gente que nos interesa mostrar aquí en Noticias Caracol. Un santanderiano, un empresario, se le ocurrió hacer zapatos para diabéticos. Hágame el favor. Aquí está esta historia positiva en Noticias Caracol. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. Bucaramanga, capital de Santander, debe a los fabricantes de calzado gran parte de su pujanza económica y su prestigio industrial, incluso de su identidad como ciudad. En muchos casos, más que un negocio, suele ser una tradición familiar. Ese es el caso de Gonzalo Angarita, un innovador que aprovechó su experiencia de 3 décadas para desarrollar un producto de más complejidad. Un zapato diabético requiere de una piel muy fina, muy suave, ¿no? Que no tenga ciertos químicos que afectan el pie. Unos zapatos adecuados pueden ser garantía de calidad de vida para quienes padecen esta enfermedad. Tiene una plantilla antipunzante porque el pie diabético no siente cuando se puya, cuando se lastima. Aunque zapatos así son comunes en el extranjero, su fábrica es pionera en Santander. Para lograrlo, contó con el apoyo y el aval de la Fundación Santandereana de Diabetes y Obesidad. Que sea un calzado con cualidades terapéuticas no significa que deba perder el estilo y la moda de las nuevas tendencias. Más que un producto, es un gran paso en su tarea vital. Ahora su labor de zapatero empieza a dejar verdaderas huellas. Terminamos esta emisión especial desde el Club El Nogal. Esta llama está recordando a esas 36 víctimas del terrible atentado en el Club El Nogal. Hoy, a esta hora, exactamente hace 10 años, ocurrió ese carro bomba. No queremos, es el mensaje de Colombia, no queremos que esto vuelva a ocurrir. Hoy rechazamos todos ese dolor,
y acompañamos a estas familias que lo sienten, por supuesto, y queremos que vuelvan, más bien las buenas noticias. Así es, Jorge Alfredo, las llamas que nos rodean simbolizan las almas de esas 36 víctimas que fallecieron un 7 de febrero, hace 10 años, en las instalaciones del Club El Nogal. Hoy, en homenaje a las víctimas y sus familias, dedicamos esta emisión de Noticias Caracol. Buenas noches.